Buenas noches, estimado público, estimados gerentes de las diferentes instituciones, tanto el sector público como el sector privado, estimados directores del ámbito administrativo, estimados estudiantes a nivel doctoral, de maestría y pregrado, amigos, colegas, profesores. Quiero presentar en la noche de hoy un tema relacionado con lo que es la visión holística en las organizaciones, tanto en el sector público como en el sector privado, tomando como contexto tanto lo interno como lo externo. Pero antes de hablar de la visión holística de cualquier organización, es importante que es la referencia principal es el talento humano. Porque quien mueve una organización en los diferentes ámbitos gerenciales es el talento humano. Es aquel individuo que se ha identificado a lo mejor con ciertas tareas, con ciertos programas, con ciertos proyectos. Es la persona que siempre está atento a los lineamientos que recibe para ejecutar una tarea. Pero actualmente la visión holística en las organizaciones ha cambiado este estilo, o hay que cambiar este estilo de actuación. Porque uno ha visto en la práctica, en muchas empresas del sector público, más que todo, profesionales que tienen muchos años en unas áreas específicas. Se hacen unos expertos en ciertas actividades, pero no tienen una visión holística de la organización. No ven la organización como un compromiso, como un todo. Simplemente se enfocan a las actividades que están bajo su responsabilidad. Actualmente se puede decir ese modelo ha cambiado, hay que cambiarlo. Hay que hablar actualmente de un nuevo modelo o de un paradigma holístico que permita que la organización se vea como un todo, donde hay un compromiso de todos los trabajadores o los profesionales que tienen responsabilidades, que todos puedan comprender la organización. Por eso es que esa visión holística en las organizaciones es importante, o ese nuevo modelo es importante ponerlo en práctica. Pero antes de hablar de una visión holística, es fundamental que el ser humano se autoanalice, se haga una revisión cómo está ante la organización. Porque no es cumplir nada más una tarea, una actividad, sino cómo él está internamente preparado para dar respuesta. Cómo está su cuerpo físico. Si es una persona que no tiene problemas de salud, aunque todos podemos tener problemas de salud, pero que se sienta desde un punto de vista físico bien, estable, equilibrado, para que pueda enfrentar lo que le puede asignar la organización por determinados ámbitos gerenciales. La parte emocional es importante en el ser humano. ¿Cómo está esa parte emocional de esos gerentes, de esos directores, de esos profesionales que tienen compromiso con la organización? ¿Cómo está esa parte emocional? Porque si la parte emocional no está bien, lógicamente eso va a incidir en un ambiente negativo hacia la organización y se convierte en un ambiente negativo si está en el gerente hacia los subalternos que tienen responsabilidades. Esa parte intelectual del ser humano, del gerente, del director, y esa parte espiritual. Yo creo que estos cuatro factores
son importantes, que haya un equilibrio. Por eso que se ve el ser humano con una visión holística, integral. Es decir, que la parte física, analizarla, estudiarla, cómo está. La parte emocional, cómo está. La parte intelectual, cómo está. Y la parte espiritual. Por eso es que la visión holística permite estar atento a que el talento humano, a que los gerentes tengan un equilibrio para actuar y para convertirse en una persona que va a irradiar positivismo hacia su muerte. Eso es el primer paso que debe pensar a los que toman decisiones y la alta gerencia. Ese pensamiento estratégico de esta alta gerencia, son ellos los primeros que deben de mantener esa visión holística. En primer lugar, esa visión holística hacia los gerentes que están en la gerencia media o en la gerencia operativa, esa visión holística de todo el personal. Es importante que se hagan los análisis, porque si esto no funciona como debe ser, lógicamente esto va a incidir de una manera negativa en el logro o de los objetivos o en el crecimiento de la organización. Por eso es que hablar de una visión holística en la organización es partir de la formación del ser humano. Eso es fundamental, es esencial que cuando los que toman decisiones se dan cuenta que tienen un equilibrio en todo recurso humano, sienten como más confianza, más seguridad, sienten que el norte de la organización no se va a perder en ningún momento. Por eso la visión holística, para tener éxito, es necesario, repito una vez más, analizar el ser humano. En la parte física, como está, en la parte emocional, en la parte intelectual y en la parte espiritual. Porque eso es importante, porque eso se correlaciona con otros ámbitos que tienen que ver con el desarrollo organizacional, como son los valores de la organización. Si un ser humano o un gerente o los subalternos tienen problemas, no tienen ese equilibrio como ser humano en cuanto a estos 4 factores, esto va a permitir que se pierde en verdad lo que desea lograr un 100% de la organización. Una vez que eso esté bien, ese talento humano esté bien identificado y que se haya hecho inclusive la persona un alto análisis cómo está, eso va a abrir un camino, un norte a la organización a que pueda actuar con más seguridad, a que pueda lograr sus objetivos, a que pueda ser una organización que no va a perder el norte, no va a perder el rumbo, porque cuenta con un personal que tiene perfectamente claro de qué es lo que quiere la organización, ya sea en el mediano o en el corto, mediano y largo plazo. Es importante que una vez más, posteriormente, que los gerentes, los directores, que son los llamados a tomar decisiones, que son las personas responsables de que la organización pueda marchar, que son las personas que pueden llevar al éxito o al fracaso de la organización. Una vez que esto esté con mayor claridad, los gerentes tienen que, ya potenciado, ya seguro, ya con fortalezas personales, de conocer muy bien internamente cómo está la organización, cómo funciona la organización, qué son aquellos factores que no hacen crecer a la organización. ¿Será el mismo talento humano?
será la tecnología, será la escasez de financiamiento, analizar muy bien por qué la organización no crece como debe ser, cuáles son aquellos obstáculos o aquellas incertidumbres que están allí que no se crece en la organización. Los gerentes no están llamados para, para criticar o para desacreditar a la organización. Es todo lo contrario, para buscar cómo solventar aquellos problemas que están perjudicando a la organización. ¿Por qué la organización no se proyecta como debe ser? Es decir, los gerentes en este caso, o los directores que tienen responsabilidad, tienen que tratar de conocer muy bien internamente cómo ha funcionado o viene funcionando la organización. ¿O por qué no crece más? Porque a lo mejor crece, pero se espera que crezca más. ¿Por qué no crece? ¿Cuáles son esos obstáculos o esos nudos críticos que no permiten que la organización continúe creciendo? Una vez que los gerentes conocen muy bien el análisis interno, cómo la organización está marchando actualmente y cómo debe continuar marchando de una manera futurista, ellos van a delinear estrategias, van a buscar aquellas alternativas que de acuerdo a la responsabilidad que tiene cada uno de ellos, ya sea en la gerencia media, para que la organización en primer lugar logre los objetivos en el tiempo establecido, o que logre los proyectos que están en ejecución o por ejecutarse. Los gerentes con una visión holística internamente, conociendo toda la realidad, porque todo gerente, el que esté ya sea en recursos humanos, el que esté en finanzas, el que esté ahí en planificación, el que esté en la parte de tecnología, el que esté en la parte de informática, etcétera, todos tienen que correlacionarse. Los gerentes no pueden actuar de una manera aislada. Los gerentes tienen que comunicarse. Porque si el gerente que está en talento humano tiene éxito y el que está en la parte de mercadeo no tiene éxito, tiene que preocuparse porque entonces no hay una visión holística. La visión holística es que todos los gerentes tienen que tener un pensamiento hacia todas las gerencias, hacia toda la organización. Porque una gerencia que no funcione prácticamente va a traer como consecuencia que la organización no va a lograr 100% los objetivos previstos. Se espera que todo trabaje de una manera armónica, que todo trabaje equilibradamente y necesariamente cuando el gerente tiene esa visión holística interna de la organización, también partiendo de un análisis retrospectivo, ¿por qué ayer, por decir, la organización no funciona? ¿Y por qué hoy está funcionando? ¿Y por qué hay cosas que no funcionan, no se logran? Esa es la visión holística, porque si lo trasladamos al ser humano, estas cuatro características, la parte física, que esté bien del ser humano, la parte emocional, la parte intelectual y la parte espiritual, así perfectamente se dan en las organizaciones. Tiene que existir un equilibrio en todo. Y lógicamente la base fundamental está en el talento humano. Los gerentes no están llamados para, para buscar o para no tomar decisiones en función de lo que considero. Los gerentes están llamados es para solucionar esos problemas. Los gerentes están llamados, o los directores están llamados, los gerentes generales están llamados, los que tienen responsabilidad, es para solventar los problemas de la organización, no para criticarlo, no para desacreditar la organización, sino para hacerla crecer y buscar esos nudos críticos que vienen perjudicando a la organización. Yo pongo un ejemplo, yo tuve 35 años en la Universidad de Guayana, entré el 1 de noviembre de 1984, que la vi crecer. Ya la Universidad de Guayana debe tener 40 años.
Y yo siempre, conociendo que hay muchas incertidumbres dentro del ámbito universitario, yo siempre, no era gerente, pero como profesor, yo decía que era la mejor universidad de la región guayana. Tiene debilidades, pero yo no voy a esas debilidades a proyectarlas fuera de la organización para perjudicar a la organización. Entonces es importante decir y pensar que yo estoy en la mejor organización. Entonces los gerentes tienen que pensar de esa manera, motivarse, no de desmotivarse, sino siempre estar motivados de pensar. Por eso es que pensar holísticamente permite pensar de cómo tratar de solucionar aquello que viene perjudicando a la organización. Y hacerse la pregunta, ¿cuál es el talento humano que no ha logrado insertar a lo que quiere la organización? Y cómo los gerentes tienen que ayudar muchas veces a la alta gerencia a darle estrategias también, a darle alternativas, porque esa es la parte holística, que todos tienen que comunicarse. La alta gerencia, lógicamente, que tiene la responsabilidad, quien da las directrices, quien da las políticas, da los lineamientos, porque en la alta gerencia está el pensamiento estratégico de la organización. Es allí donde está la filosofía de la gestión de la organización, es allí donde está la misión, donde está la visión, es allí donde se desarrolla ese pensamiento estratégico hacia dónde va la organización. Lógicamente que eso es proyectado, toda esa filosofía de la gestión es formulado, desarrollado en la alta gerencia, es proyectado en la gerencia media y la gerencia operativa. Pero muchas veces no la alta gerencia tiene toda la verdad, pero tenemos que de una manera holística todos participar y analizar, reflexionar si esas estrategias o esas alternativas en verdad van a permitir que la organización continúe creciendo. Toda organización tiene incertidumbre, toda organización tiene problemas. Las organizaciones es como el ser humano. Todo ser humano tiene sus problemas, a lo mejor problemas económicos, a lo mejor problemas de salud, a lo mejor problemas familiares, etcétera, etcétera. Así son las organizaciones, pero lo importante es buscarle salida de que esos problemas sean vistos de una manera holística y se puedan solventar. Porque el paradigma holístico en las organizaciones permite que todos se involucren, que todos los subsistemas de la organización se correlacionen uno con otro. Porque, repito, el mejor modelo es el ser humano. El ser humano, si tiene ese equilibrio de esos cuatro aspectos fundamentales del holismo humano, como es la parte física, como es la parte emocional, como es la parte intelectual, como es la parte espiritual, si hay un equilibrio, así perfectamente en organizaciones, si hay un equilibrio donde todos los gerentes se van a involucrar, donde todos los directores se van a involucrar y donde todo el personal se va a involucrar, eso va a traer un positivismo hacia la organización, que la organización continúe creciendo, que la organización de una manera indirecta va a permitir que todo su personal se involucre. Con el holismo, actualmente ya que uno ha observado muchas veces en las empresas, personas que tienen 20, 30 años y desarrollan una gran experiencia en actividades muy específicas. Se hacen expertos en actividades, pero con actualmente eso con la visión holística, eso ha cambiado, porque lo que necesitamos es esa persona que es experta, que ha tenido 20, 30 años manejando una actividad y la maneja muy bien, pero no conoce la organización. Está concentrada y dedicada a esa organización, no tiene visión holística. Lo que se busca es que esas personas que tienen tiempo también se puedan involucrar en todo el proceso de la organización. Por eso es que es fundamental, es importante
que las organizaciones no pueden continuar siendo vistas como manejadas por parcelas, sino que todos se involucren en el proceso de producción, que todos se involucren en lo que quiere lograr la organización en el corto, mediano y largo plazo. Todo, y que no sea porque si un alto porcentaje de los profesionales que tienen responsabilidad específica, cada uno se dedica a esa actividad, no pierde la identidad con la organización, no tiene identidad, porque especialmente está dedicado a eso. Entonces, con la visión holística se busca que estos profesionales puedan entender toda la organización, que su pensamiento holístico esté en todas partes, esté con todos los proyectos, que esté con todos los objetivos, que comprenda cómo funcionan los diferentes ámbitos funcionales de la organización, que comprenda por qué la organización lleva un determinado rumbo hacia el futuro, que entienda todo desde un punto de vista holístico, porque si no, se convierte en una organización prácticamente estática que no va a crecer, no va a tener visión. ¿Por qué es importante esto? Porque las organizaciones se comunican con el ámbito externo. Las organizaciones no son sistemas cerrados, sino son organizaciones abiertas a un mercado que requiere que se le dé respuesta que se le dé respuesta con un determinado bien o con un determinado servicio. Por eso es que cuando los gerentes y todo el personal logra esa visión holística, comprenden el mundo externo. Porque las organizaciones pueden, si no comprenden el mundo, el ámbito que los rodea, su ámbito externo, prácticamente no van a tener esa visión holística, porque es importante que la visión holística interna, tanto de él como persona, la visión holística de su organización, como llamada a dar respuesta a lo que requiere la sociedad con determinado bien o servicio, y esa visión holística que tiene que tener con el entorno. Porque eso permite que lo que va a desarrollar la organización se pueda perfeccionar, se pueda mejorar, dependiendo y entendiendo lo que quiere la sociedad, lo que requiere el país en un momento determinado. La visión holística es entender el plan de la patria. La visión holística es entender la planificación estratégica de la organización. La visión holística es entender y comprender ese talento humano que está involucrado en los procesos productivos. La visión holística es entender el entorno, qué requiere el entorno. La visión holística es ver quiénes son nuestros competidores, qué posicionamiento podemos buscar en el mercado, de acuerdo a lo que nosotros estamos produciendo, le estamos dando respuesta. La visión holística es comprender el mundo, de acuerdo a lo que estamos produciendo. La visión holística es ver más allá de lo que está en la organización. Si el gerente, si el director, si los subalternos aprenden a desarrollar esa visión holística, tanto partiendo de su ser hacia la organización, con más razón van a pensar siempre en el entorno, viendo la parte económica, a lo mejor la parte política, la parte cultural, la parte social, la parte ambiental, entendiendo todos estos aspectos, esta área que tienen que ver con la organización. Y por eso es que yo siempre he pensado, de las más de 20.000 empresas que fracasaron aquí en Venezuela, no es culpa del Estado, es culpa del empresario. Primero, no tenían planes estratégicos. En segundo lugar, jamás tuvieron una visión holística. Cuando yo observo en muchas organizaciones, inclusive aquí mismo en Guayana, uno observa Narcasa, Benalún, Ferrominera, Bauxilum, Orinoco Aire, todas estas empresas, Exidor, cuando uno observa a los técnicos criticando a la empresa, no tienen visión holística, porque quienes deben de ayudar a crecer a una organización, no solamente los gerentes, los directores, la alta gerencia, sino todo, hasta el obrero, porque son los que están involucrados en el proceso productivo de la organización. Cuando esa visión holística, los técnicos en este caso comprenden mejor y se dedican más para
para que pueda tener éxito la organización. Porque los planes no es para la alta gerencia, los planes no es para la gerencia media nada más y la agencia operativa. Los planes, por los grandes objetivos, las grandes estrategias que diseña la organización, es para que se lleve a todo el personal y conozca cómo funciona, porque eso permite que ellos pongan en práctica lo que es la visión holística para tener éxito y para que la organización siga creciendo. Lógicamente, en una organización pasarán muchos presidentes de empresas, pasarán muchos gerentes generales, pero si hay esa visión holística, los que quedan dentro de la organización están claros y perfectamente, no pierden el rumbo hacia dónde va la misma y se puede convertir en entes multiplicadores de orientar o de asesorar a la alta gerencia. Pero cuando hay desconocimiento, cuando no hay una visión holística y hay nuevos presidentes, y si no está bien identificado las personas que vienen, no van a tener una visión, la organización no va a crecer. De manera que la visión holística en las organizaciones actualmente es importante. No es desarrollar, repito, eso ha cambiado. Cuando nos hacemos expertos en un área, con un conocimiento excelente, pero los estudios y los análisis que se han hecho, un profesional, un experto dedicado tantos años en un área, pierde la identidad con la organización, porque su mente, su enfoque está allí y no entiende o no estudia la organización. Lo más importante o preocupación para cualquier persona que está dedicado es llevarlo a que entienda la importancia de lo que es mantener una visión holística de la organización y de él como ser humano. Yo creo que, repito una vez más, lo más importante para entender la organización somos nosotros, tener esa visión holística. Es decir, que nosotros, si nosotros nos vemos con esa visión holística, nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte intelectual, nuestra parte espiritual, si se logra un equilibrio, va a facilitar que las organizaciones tengan éxito y no pierdan el norte, no pierdan el rumbo. De manera que los llamados a que se aplique la visión holística en las organizaciones son los gerentes, porque tienen responsabilidades específicas, son los directores que están en determinadas áreas que tienen responsabilidades. Si sumamos gerentes, directores, jefe de proyectos, jefe de programa, conjuntamente con alta gerencia, con una visión holística, la organización se va a convertir en una gran potencia en cuanto a mejorar la calidad de lo que viene haciendo o de lo que viene produciendo. Se va a convertir en una potencia humana para todo el talento humano que está involucrado o que tiene responsabilidades dentro de la organización. En conclusión, cuando los gerentes han comprendido que tienen que actuar con una visión holística, que no es su gerencia, su ámbito gerencial, que ese es el error, le dedican tanto tiempo a un ámbito gerencial y olvidan esa visión holística de toda la organización. Yo puedo hacer mi trabajo perfectamente en un ámbito gerencial, pero estoy olvidando la sumatoria de toda la gerencia que tienen que ver con mi gerencia. Porque si yo tengo éxito y no tienen éxito en la gerencia, no tenemos esa visión holística y no, los resultados no van a ser un 100% eficiente. Si regresamos y nos damos cuenta cuando estamos enfermos, nuestro rendimiento no va a ser igual. Así, exactamente las organizaciones, cuando un gerente tiene éxito y el hermano no tiene éxito, lógicamente las cosas no están funcionando bien. Por eso es que hay que entender la importancia de la visión holística. Los gerentes tienen que contar con una planificación muy específica, los gerentes tienen que manejar una agenda, los gerentes tienen que tratar de estudiar más a fondo
hacia dónde va la organización. Los gerentes son los llamados a pensar conjuntamente con la alta gerencia cuál sería el nuevo norte de la organización, que quiere el entorno externo, porque los gerentes se centralizan tanto en su ámbito interno que olvidan el entorno. Porque ¿para qué trabaja una organización? Para darle respuesta a un entorno. Tenemos que analizar muy bien desde un punto de vista holístico nuestro alrededor, nuestro entorno, no solamente a nivel regional ni a nivel nacional, sino a nivel supranacional, porque todo es una cadena. Si queremos ser grande en nuestra organización, tenemos que pensar con una visión holística para que la organización pueda tener éxito. Los obstáculos, las debilidades, las convertimos en fortalezas, pero somos nosotros. No buscando otro camino, los caminos los buscamos nosotros. Y quienes hacen grandes las organizaciones son los gerentes, los directores y todo el personal, porque todos tienen responsabilidad. Espero que estos tips de la visión holística en las organizaciones, analizando tanto el sector interno como externo, nos sirva de reflexión, donde tenemos una alta responsabilidad. Muy buenas noches. Les saluda el doctor Pastor Rangel desde aquí, desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar.